Muy buenas tardes. Quiero compartir con vosotros la palabra que compartimos en la reunión ayer domingo, en la reunión online que tuvimos, pero debido a algunos problemas y dificultades no se pudo subir la palabra a YouTube ni tampoco a la web de la iglesia. Entonces, para que aquellas personas que no hayan podido compartir, haber escuchado en ese momento la palabra, pues quiero compartirla en esta tarde con vosotros. Esta palabra surge como resultado de meditar y de pensar, valorar este tiempo que hemos estado viviendo. Son días difíciles, llenos de emociones distintas. En algunas situaciones que hemos vivido semanas atrás, yo he sentido mucha tristeza, pero también rabia, indignación. Esto sentí el día que falleció Iván. En otros momentos he sentido, y quizás probablemente como muchos de vosotros, que esto es una pesadilla, que no está pasando. Pero cada mañana al despertarme y al tener que levantarme, pues compruebo efectivamente que no se trata de una pesadilla. También tengo que confesaros que en alguno de estos días atrás, en algunos momentos, he sentido vergüenza de mí misma. Al ver con cuánta falta de sensibilidad o de mayor empatía, quizás siendo ahora mayor consciente de esta realidad o siendo consciente de esta realidad que estamos viviendo, he vivido, por ejemplo, el tema del naufragio de las pateras. Y yo me preguntaba, ¿contabilizarán uno a uno los cuerpos perdidos en el Mediterráneo? He sentido vergüenza también al ver una familia siria huyendo despavorida por las bombas. Un niño que lo único que se llevaba era su gato y un abuelo que secaba sus lágrimas con las ramas de los olivos, de esa tierra y de su casa, de ese lugar que él dejaba. Por momentos me he sentido confinada en lo que iba a ser y no fue, en lo que estaba previsto que pasara y no pasó. A veces me pregunto si esto es un paréntesis dentro de un párrafo, o si es un punto y aparte, donde la historia o donde esta novela de la vida va a dar un giro significativo, inaudito, inimaginable. No lo sé. Mi oración en estos días de tantas emociones, sentimientos encontrados, ha sido: Jesús, ¿qué me dices? ¿Qué nos dices? Y frente al desafío de compartir la palabra pensaba, si yo he vivido todo esto, todos estos sentimientos encontrados, estas emociones, estas realidades, me imagino que cada cual y cada uno hemos tenido distintas experiencias. Y oraba yo y le decía a Jesús, Jesús, ¿qué nos dices? ¿Qué nos dices a nosotros como congregación? Y yendo a los evangelios, me encontré con las preciosas palabras de Jesús. Dice San Mateo capítulo 6, versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué vestiremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Baste a cada día su propio mal. Jesús hace
uso de un recurso literario que es el de las preguntas retóricas. Preguntas que me llevó a hacerlas mías, a personalizarlas, y que yo te invito en esta tarde que tú también puedas hacer respecto de estas preguntas tu propia reflexión. Es interesante en esta narrativa de este texto porque Jesús conjuga de alguna manera el mirar, el observar, el considerar con preguntas que pareciendo muy sencillas y además son preguntas retóricas, no están esperando una respuesta, sin embargo son preguntas que interpelan, son preguntas que preguntan más que lo aparente. Y yo quisiera en esta tarde que pudiéramos acercarnos a ver estos 5 cuestionamientos que Jesús presenta. En primer lugar dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Esta pregunta me confronta y me lleva a hacerme la siguiente pregunta. ¿Qué es la vida para mí? De alguna manera lo que me genera ansiedad, lo que más me preocupa, lo que me desestabiliza, es aquello que yo entiendo que son aspectos significativos de mi vida. Cuando nosotros hablamos de la vida, nos referimos a ella de diferentes maneras. Cuando hablamos de nuestra vida, a veces escuchamos frases como mi vida son mis hijos, mi familia, mi profesión, mi trabajo, la carrera que estoy estudiando. A veces nos encontramos también con personas que al haberlo perdido todo, al no quedarle más nada que ellos mismos, sienten que ya no tienen nada, que la vida ya no tiene sentido para ellos. ¿No es la vida más que? Otros tienen otra mirada respecto de la vida y la definen con el eslogan comamos y bebamos que mañana moriremos. Viven con desidia, con despreocupación, con este tipo de mirada. Para muchos la vida consiste exclusivamente en la imagen que son capaces de proyectar continuamente. Hay quienes definen la vida a partir de lo que tienen, de lo que poseen. Podríamos hacer tantas y tantas referencias respecto a la apreciación de la vida. Quizás nos cabe una pregunta y es ¿en qué he convertido mi vida? Y en este texto Jesús nos invita a contemplar, a considerar, a observar, a mirar. Quizás nosotros podríamos decir también, parafraseando el texto de Jesús, decir, no es la vida más que el trabajo, que la carrera, no sé, puntos suspensivos. Quizás cada uno de nosotros podemos poner y hacernos esa pregunta en esos puntos suspensivos. ¿No es la vida más que? ¿No será que la vida es mucho más que todo esto? ¿Qué he puesto por encima de la vida? Si el alimento, que es una necesidad tan primaria, dijo Jesús que no era más que la vida, así como el cuerpo no es más que el vestido, qué interesante. ¿Qué es la vida para mí? Jesús es el gran referente de vida. Toda su vida estuvo llena de propósito, de entrega, de sentido, de un sentido profundo de trascendencia. Jesús entendió que su vida era la entrega. ¿Cuánto podemos aprender respecto de la vida, considerando la vida de Jesús?
Y aquí dejo este espacio abierto para que cada uno de nosotros en estos días de confinamiento podamos hacernos esta pregunta y hacer esta reflexión. ¿Qué es la vida para mí? ¿No es la vida más que? La segunda pregunta que hace Jesús es, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? Esta es una pregunta que nos lleva a una reflexión en cuanto al valor que Dios nos da. Porque la pregunta es, ¿quién o qué le da valor a quién soy? Quizás frente a esta pregunta también deberíamos recibir la propuesta de Jesús. Porque inmediatamente Jesús dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Este texto a mí me habla de la gracia de Dios. Es su gracia la que nos confiere valor. El valor de haber sido comprados por precio de sangre. El valor de haber sido amados, redimidos, justificados, santificados, perdonados. Yo como pájaro, como los pájaros, no pude ni sembrar, ni cegar, ni guardar en graneros. Solo puedo, como ellos, abrir mis alas a la gracia de Dios. En su gracia hemos amanecido, estamos y somos. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? A Jesús se le puso precio. 30 piezas de plata. Ese fue el precio que acordó Judas con los sacerdotes que tenía Jesús. Pero el Padre dijo de él, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No dejemos que nada o nadie nos ponga precio. Recibamos la valoración del Padre. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Porque el Padre nos considera hijos y nos ha hecho hijos suyos. Que nosotros podamos en esta tarde también recibir esta propuesta de Jesús. Y miremos las aves del campo, que el Padre les alimenta. Y sepamos y tengamos convicción que nosotros, como hijos para el Padre, somos aún mucho más que su creación. La tercera pregunta que Jesús pone sobre la mesa es, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Aquí la palabra clave es poder. Porque esta pregunta a mí me confronta con lo que nosotros podemos y no podemos hacer. Porque el problema no está en este caso en lo que puedo hacer, porque es obvio que no puedo ser más alto de lo que soy, sino en lo que yo pretendo querer poder hacer. ¿A qué objetivos absurdos me ha conducido mi afán? Detrás de cuántos absurdos como el de querer añadir a mi estatura un codo, he corrido todo este tiempo. Se nos ha roto la ilusión de omnipotencia. De alguna manera ese poderlo todo nos ha hecho creer que podíamos prescindir a veces del pan de su palabra, de la oración, de la comunión con los hermanos. El afán. Jesús es nuestro referente. Jesús pudo ganar toda la fama del mundo tirándose del pináculo. Jesús pudo comer pan cuando tuvo mucha hambre, después de 40 días, convirtiendo las piedras en pan. Jesús pudo haber tenido todos los reinos del mundo si postrado le hubiese adorado. Pero Él
Él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El camino inverso del afán personal es la entrega a la voluntad del Padre. Esta es la pregunta de esta tarde que yo me hago, detrás de cuántos absurdos, como el querer añadir a mi estatura un codo, he corrido todo este tiempo con afán. Que el Señor nos ayude a poder hacer este tipo de valoraciones, que este puede ser un tiempo y días de reflexión, de análisis, pero también de observar, de considerar, de ver aquello que Dios nos quiere llevar a ver. El cuarto cuestionamiento que se presenta es: ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Jesús se refirió a aspectos muy primarios de la vida de aquellos que estaban allí. Ninguno de nosotros probablemente estemos preocupados por la ropa, entre otras cosas porque seguramente todos tenemos un par de ellas. Sin embargo, hay muchas razones por las que estamos preocupados, afanados y también angustiados. Todo eso que nos hace pensar que esto es una pesadilla, como decía al principio. Evidentemente, la primera razón y preocupación que tenemos es la salud de los seres queridos, la nuestra, de los amigos, de la gente, de nuestros ciudadanos, de nuestros vecinos, la situación que estamos viviendo de salud, de esta pandemia. Pero la situación económica es, después de esta preocupación, la preocupación más significativa de todos nosotros. Pero es interesante porque Jesús hace referencia en este pasaje y hablando de este tema a Salomón. Salomón fue admirado por la reina de Sabá y dice que no solamente por sus vestidos, sino por su sabiduría, por la comida de su mesa, por su casa, por los holocaustos que ofrecía, por la majestuosidad del templo, por su fama, por su reinado. Sin embargo, con toda su gloria, Salomón no se vistió como un lirio del campo. Un lirio que es una hierba que hoy está y mañana no. Jesús dijo: considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Este texto me confronta con una pregunta. ¿Qué creo yo que Dios puede hacer? Si la anterior pregunta me confrontaba con lo que yo no puedo hacer, esta me confronta con lo que Dios sí puede hacer. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Jesús se encontró frente a una gran multitud que, declinando el día, estaban cansados, con hambre. Jesús quería despedirlos, había terminado ese momento y los discípulos decían: no los podemos despedir porque se desmayarán en el camino por el hambre. Entonces Jesús dijo: bueno, dadle vosotros de comer, no tenemos con qué. Pero ahí aparece un muchacho y trae 3 panes y 2 peces. Jesús los bendice, ora, lo parte, le da a sus discípulos y comen 5.000 hombres, sin contar los hombres y los niños. Porque no hay nada imposible para Dios.
¿no hará a vosotros mucho más? La última pregunta: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? No os afanéis, dice Jesús, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, o cómo pagaremos la hipoteca, o cómo pagaremos la cuota de autónomo, cómo pagaremos el alquiler, cómo terminaré el curso, cómo ayudaré a mi familia, cómo terminaré el mes. Los gentiles buscan todas estas cosas. Vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Qué preciosa es su palabra. Vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Quiero que sepas que nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pareciera que en estas palabras de Jesús, es como que Jesús de pronto pregunta, hace estas preguntas y llama a considerar los lirios, a observar los pájaros. Pero va concluyendo todo este diálogo que abre de alguna forma, de alguna manera, esta conversación que genera y que está generando esos pensamientos, ese análisis de cada uno de los que los está escuchando, pero lo va concluyendo y dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No os quedéis ahí en el cuestionamiento, en las preguntas sin respuesta. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. La invitación de Jesús en este día es más que nunca a buscar su reino, su justicia. Su invitación es volvernos a Él, rendirle nuestra vida, aferrarnos a su paternidad, confiar en Él. ¿Qué es tener fe? Es transportar mi confianza desde mí mismo o desde cualquier otro asentamiento a Cristo y poner en Él mi confianza. Eso es la fe. Que puedan ser estos días donde nosotros podamos buscar su reino y su justicia y confiar plenamente en la paternidad de nuestro Padre. Y además, Jesús concluye y cierra aún más el texto y dice: así que, como diciendo, después de todo lo dicho, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Baste a cada día su propio mal. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero ni aun Salomón se vistió como uno de ellos. Estos días recordaba una canción que dice: ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Después el estribillo dice: feliz, cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Así concluíamos la palabra ayer. Yo solamente he relatado un poquito la canción, pero Miriam cantó esta canción. Yo te animo y me animo, hermanos, en estos días difíciles a dejarnos interpelar por las preguntas de Jesús. Animarnos a considerar, a observar los lirios del campo, las flores, los pájaros, y a sabernos hijos de este Padre que nos ama.
Señor, te doy gracias en esta tarde porque tú estás con nosotros. Tú eres un buen Padre. Tú no abandonas la obra de tus manos. Nuestra vida, nuestra circunstancia, toda nuestra realidad está en tus manos. Señor, queremos estar en paz, confiados, sabiendo que somos sostenidos y abrazados por tu gracia. Y movernos, Señor, en estos días en nuestro espíritu, como lo hacen los pájaros, abriendo las alas en confianza en la provisión que tú les darás cada día. Y como lo hacen las flores, Señor, abriéndose cada día a la vida, a la oportunidad. Gracias, Señor, porque tú estás en cada hogar, en cada familia, y conoces los diálogos internos de nuestro corazón. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Un abrazo entrañable a todos vosotros y recordad que el viernes a las 20:15 horas vamos a tener una reunión online para juntos conmemorar el día de la muerte de Jesús. Así que te esperamos el Viernes Santo para estar juntos a las 20:15 en esta reunión online. Dios te bendiga.